Bueno, lo habíamos presentado al hombre y tuvo la gentileza y la paciencia de esperarnos un ratito por este tema que entendemos fundamental para la ciudad, y ya que teníamos la oportunidad queríamos quemar la posibilidad de tener las dos partes de esta discusión expuestas. Después la gente sacará o no su conclusión. Vamos a hablar con Pablo Stein ahora. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Bueno, Facón Grande, un héroe entrerriano casi desconocido. Solemos recurrir cuando se nos cruza por la cabeza de que hay emergentes políticos entrerrianos que se nos ocurre por lo que nosotros haríamos, que no responde, digamos, a una tradición entrerriana de decisión y de coraje. Solemos recurrir a decir que en los principales acontecimientos de la patria siempre hubo un entrerriano. El gaucho, exactamente, Juan el gaucho Antonio Rivero, que participó en Malvinas, muere en la vuelta de obligado, y lo nombramos a Facón Grande. Pablo, buen día, ¿cómo estamos? Nuevamente buen día, Juan Antonio, y sí, la intención es fundamentalmente comenzar a rescatar estas figuras, no digamos desconocidas del todo, y aclaremos otra cosa. Tiene su monumento en el sur, enorme monumento, hay agrupaciones gremiales que llevan el nombre de Facón Grande. Sin embargo, en Entre Ríos, y yo hablando con gente del sindicalismo, y del sindicalismo progresista, podemos decir, de Entre Ríos, ignoraban la figura de Facón Grande. Entonces me decidí a primer momento a hacer una investigación sobre esto, que llevó bastante tiempo comprobar algunas cosas. El origen del nombre, por empezar, porque si bien Facón Grande hace alusión a que era una persona que se empeñaba con un facón atravesado en su cintura allí muy grande, pero el apellido no me sonaba entrerriano, e inclusive llegué hasta Montevideo para rastrear el origen, y sí, el apellido es Fonts, José Fonts. Es en realidad de origen catalán. Perdón, ¿S final o T final? T final. T final. Es una traducción de fuente en catalán. Inclusive en Cataluña, y más que nada en Barcelona, hay una enorme cantidad de apellidos Font, y que hacen alusión precisamente, hay escudos heráldicos que tienen una fuente de agua así por allí dibujada o pintada, y que en español acá vinieron un montón. Lo que pasa es que el apellido era Fuente. El catalán es Font. Y un periodista de Paraná bastante conocido y que también ha indagado mucho, Tirso Vioroto, estuvo recabando de que posiblemente hayan venido de Nueva Helvecia a este lugar, fundamentalmente en la zona de Gualeguaychú, de Concesión del Uruguay, y que José Font era entrerriano no cabe ninguna duda. No hay registro alguno que partida de nacimiento, por así decirlo, como tampoco había del gaucho Rivero en su momento, hasta que finalmente apareció, de que indique que nació en Concesión del Uruguay, salvo una declaración de José Font, detenido en Santa Cruz, en una comisaría donde está sentado, y esta investigación de Osvaldo Bayer, en donde dice: soy José Font, entrerriano nacido en Concepción del Uruguay. Y en otra oportunidad recuerdan que en una discusión que tuvo con otro entrerriano allí en el sur de Santa Cruz, dice: yo soy de los pagos de General Urquiza. Entonces queda, esas son las referencias que yo pongo en el libro y que son las que tenemos hasta ahora, pero sin lugar a dudas, si no nació en Concepción del Uruguay, nació muy cerca. De cualquier manera, claro. Concepción del Uruguay, ubiquémonos en tiempo y lugar. Si bien yo comienzo describiendo allí que Santa Cruz era una ciudad, una provincia, en aquel tiempo territorio solamente, muy despoblado, una investigación llevada a cabo por gente del CONICET determina que aproximadamente en los años de la Patagonia o de la Patagonia trágica, que es cuando se ubican estos hechos importantes, habría entre 17.000 y 17.500 personas en total, de las cuales la mayoría serían extranjeros, y no de países limítrofes, sino la mayoría provenientes de algunos países de Europa,
también de la provincia de Buenos Aires, y alguno que otro entrerriano, entre los cuales tal vez en ese momento el único era Josefón. De una manera u otra, Josefón está muy reflejado en la interpretación que hizo de él Federico Lupi, que refleja cabalmente la parte moral de Josefón, pero no su, digamos, su estatura física, porque Josefón era un hombre chico, petizo, digamos, picado de viruelas, lo recuerdan, de ojos muy claros, como medio correspondería a un catalán, ¿no es cierto? Y ese es el personaje de Lupi. Físicamente no es parecido precisamente, sí en la parte moral, digamos, en donde fue un defensor muy grande de los derechos de los trabajadores. Es cierto. La versión que yo conocía, no sé si es la que vos terminás poniendo en el libro, era que era una suerte de Moyano de entonces, digamos, en la empresa de transporte que había, de carros, que indudablemente lo hizo con muchísimo trabajo, a esa suerte de empresa de jardineras, Sí, es otra parte de la investigación que realicé, Juan Antonio. Ajá. En la cual se explica cabalmente cómo llega Josefón a ser una especie de su propio empresario. Y fue así. Josefón fue a un territorio copado por la gran oligarquía. Yo hago mención a las estancias que había y que sigue habiendo, y acá llega el mate muy rico, cebado. Muy enormes extensiones de territorio, pero además ya existía, escuchá lo que te voy a contar, ya existía la Anónima, esa cadena de supermercados de la cual hoy tenemos un ministro, Brown, claro, exactamente. Bueno, y 18 señores más de esa familia metidos en un lugar u otro en el gobierno. ¿Y por qué traigo a colación todo esto? Ya en versiones anteriores te comentaba de que el pasado explica bastante el presente y no han cambiado mucho las cosas, digamos. Esta gente eran las dueñas de acopiar, vender, revender, hacer lo que quisiera con toda la producción que había en la Patagonia, que fundamentalmente era lanera, o sea, la explotación de las lanas. Josefón fue a cazar zorros colorados, que hoy en día todavía sigue siendo una fuente de recursos en el sur. El cuero hay 3 tipos de zorros en la Argentina, de los cuales el más costoso es el cuero del zorro colorado. Con los ahorros que hizo, comenzó a comprar los carros laneros, de los cuales hay uno en Gobernador Gregores. Está el libro Facón Grande, tiene bastante fotografía que explican algunas cosas, y en una plaza de Gobernador Gregores está un carro de Josefón, que son un carro con, te imaginas, se transportaba lana, por lo tanto son de enormes dimensiones, era muy liviano lo que transportaban, y no sé cómo lo rescataron en realidad, porque después de la muerte de Josefón, se repartieron entre sus asesinos, se repartieron las pertenencias. Pero es una historia muy interesante de un entrerriano más, un entrerriano ilustre. Quiero aclarar otra cosa, la tapa no es la cara de Josefón la que está en la tapa. No existe esa persona, por eso es un héroe entrerriano casi desconocido, y es una creación de Hugo Barreto, un ilustrador de la ciudad de Colón, que colaboró. Se llama Hugo Barreto, como el amigo Hugo de acá de Concepción del Uruguay, pero en este caso es un ilustrador, fotógrafo, que se le encantó muchísimo la historia y terminó ilustrándola. Sí, los campos que se ven así en la fotografía pertenecen a la Patagonia y son una donación de un gendarme entrerriano que estuvo allí en el sur viviendo durante muchos años, más que nada en la época del conflicto con Chile, y que tiene una enorme cantidad de fotografía y bueno, me ayudaron a
ilustrar lo que son los campos de la Patagonia, ¿no es cierto? Bien, y Pablo, el tema de la muerte de Font es toda una, digamos, es todo un misterio, porque se dice que el teniente coronel, el que lo llama, en realidad lo engaña, ¿no? Porque lo llama a negociar y era para matarlo. Le cortan el cinturón, vendría a ser la faja, para hacerle caer el pantalón, y la queja de Font fue: así no se mata un criollo. Eso dice el imaginario popular. Exactamente. Facón Grande confiaba, en primer lugar, se equivoca, porque confía en el ejército, porque la primera intervención, en 1920, del ejército, la primera intervención a una huelga en el sur, había sido reivindicativa para los trabajadores, y había mediado el ejército, y había mediado bien en esa oportunidad. De cualquier manera, una cosa que yo quiero dejar muy aclarado en el libro, y que creo que está bien marcado, es que hubo un plan sistemático, y vuelvo a hacerlo con lo que está ocurriendo en la actualidad en la Argentina, de represión. Porque hubo represiones primero en 1919 en los talleres Bacena. Estamos hablando del gobierno de Irigoyen, que tuvo un discurso muy interesante, pero que en la práctica se dejó dominar por lo que decía y hacía y deshacía la oligarquía. En el libro aparecen fotografías en donde a cara descubierta la Liga Patriótica andaba reprimiendo obreros con armas en las manos, a cara descubierta, sin ningún problema. Y también cuento el episodio que ocurrió en el mismo año, el 1 de mayo de 1921, en la ciudad de Gualeguaychú, donde desde la cúpula de la iglesia se dispara contra una manifestación obrera, y allí matan inclusive hasta una niña. También por fuego propio muere un sargento que era de apellido Urriste, y quien relata esto es Teo, se llama el amigo, se llama Teo, porque el padre estuvo presente en la manifestación, levantó en sus brazos a los heridos por el fuego, los disparos que habían partido de la iglesia. Por lo tanto, cuando nace el hijo, le pone el nombre a Teo. Ahí está la fotografía ahí. Eso es colaboración del diario El Día de Gualeguaychú. Como ves, hay una investigación bastante profusa hecha, y que demuestra de que también pasaron en el norte santafesino, en la Forestal. O sea, comienza en Buenos Aires y termina con lo que Osvaldo Bayer puso a través de la Patagonia Rebelde, o la Patagonia Trágica, allí en el sur. Culmina con miles de obreros muertos, y entre esos obreros está José Font, que pese a ser independiente es elegido como jefe de una de las escuadras de los trabajadores que iban de estancia en estancia, sublevando a la gente con una patronal que no le había cumplido. Y es muy interesante saber, discernir qué era lo que pedían los trabajadores en esa época, pues no era una locura. Inclusive hasta pedían que la patronal les diera vela para poderse alumbrar, no dormir todos amontonados como lo hacían. Y estamos hablando de un sur frío, en donde, bueno, lo más cercano que había por tierra era el ferrocarril, que en esa época estaba llegando a Comodoro Rivadavia, y que iban trayendo, yo te dije al principio cuando estábamos hablando que había muchos obreros que habían venido desde Europa, y esos obreros habían traído ideas. Sí. Y precisamente fue un momento en donde el anarquismo tuvo mucha influencia dentro del país. Y también en la parte final hago un detalle de alguna gente conocida, poetas, actores de esa época, que tenían simpatías o eran directamente afiliados al anarquismo. Inclusive quien dirigía
el movimiento anarquista en Santa Cruz era Soto, que sobrevivió a la masacre, él pudo escaparse y que sus orígenes eran de un actor de teatro. Claro, sí, digamos, el precomunismo, el presocialismo mundial fue lo que representó de alguna manera el entonces anarquismo, que no tiene nada que ver con lo que cómo se presenta hoy, por un lado. Y por otro lado, mencionar que un tipo que se pudo hacer el sota porque él no tenía, digamos, ese reclamo, sino que, digamos, el mismo reclamo que los trabajadores, sino que él lo que tuvo fue una mirada compasiva hacia quienes le habían brindado la posibilidad de tener lo que él tenía. Exactamente. Era su empresa. Él se hubiera podido tranquilamente aliar con los patrones y trabajo no le iba a faltar igual, porque el trabajo que hacía él era juntar la lana y llevársela al acopiador. Aclaremos de que antes de los acontecimientos aquí en Gualeguaychú ya había habido matanzas en Villaguay. Inclusive, ahí, fíjate lo que te voy a comentar, uno de los muertos pertenecía a la oligarquía. ¿Sabés cómo es el nombre de ese muerto? No. Alberto Montiel. ¿Te suena el apellido Montiel? Ya de esa época. Vaya, y sobre la masacre en Entre Ríos, el amigo ateo Jordán escribió un libro que se llama 100 años de lucha obrera y que nos cuenta que los obreros estaban festejando el 1 de mayo. Entonces, claro, esta oligarquía también festejaba el 1 de mayo, pero de Urquiza. Inclusive, claro, quien comandó la gente que se adhirió en Concepción del Uruguay a ese acto fue el entonces Aedo, el entonces director del Colegio Nacional, que estuvo presente en los festejos de la oligarquía, para la cual había 8 vaquillas, 1.600 litros de vino. Se le dijo a la gente que habían reclutado en las estancias de que eran revolucionarios que querían imponer un trapo rojo contra la bandera anarquista, roja y negra. Uh-huh. Y bueno, desde el campanario de la iglesia se comenzó esa represión tan dura. Los muertos fueron un adolescente de 15 años, Adela de la Cruz, una chica muy jovencita, un niño de 4 años llamado Pedro Hernández, y por juego propio cayó el que te decía, el hombre de la fuerza, Fernando Urriste, que era fuego propio. Algunos de los personajes que estuvieron en esa masacre fue el señor Morrow Bernard. Morrow Bernard, sí. Para que tenga una ilustración y porque de larga trascendencia no, y qué sé yo. Juan Morrow Bernard, legendario caudillo de la oligarquía entrerriano. Después estaba Luis Alduna, Amílcar Garvino, en fin, gente con apellidos que hasta ahora siguen siendo fuertes en la zona de Gualeguaychú, que fueron detenidos, pero dejados libres por el gobernador radical de Entre Ríos, que era Celestino Marcó. O sea, estamos hablando de un montón y estamos comparando lo que pasaba en Entre Ríos con lo que ocurría en la Patagonia, para que vean de que era un plan sistemático de represión a los movimientos obreros. En este caso eran anarquistas, después con el tiempo fueron peronistas, y así siempre una parte muy importante de la sociedad, lamentablemente, fue captada por los medios de difusión, y como te decía, hasta los alumnos del colegio fueron llevados y puestos a disposición de la Liga Patriótica, que había viajado desde Buenos Aires a Gualeguaychú para estos actos. En fin, de una manera o de otra, esto es un poco el panorama que va a ofrecer el libro Facón Grande, que lo vamos a presentar el próximo viernes acá en Naique. Y ¿a qué hora, Pablo? Que ya está en las librerías, 20 horas, a las 20. Ya está en la librería del amigo Silvestre. Bien. Está en la del amigo Dubini, y también se está vendiendo en Colón, en la librería de Bertoldi. Bien. Pablo, muchas gracias por... muchísimas gracias por el espacio, Juan Antonio, y como siempre a tu disposición. Felicitaciones por el hijo nuevo,
Y sobre todo, muchas gracias por reivindicar, digamos, el carácter de los entrerrianos corajudos que hicieron patria y hicieron historia también. El profesor Pablo Stein en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria presentó la entrevista.